Hola a todos, soy ProLiglitch y traigo un nuevo vídeo para el canal de una bot lobby de dos códigos funcionando de dos portales en Battlefield 6. Deciros que bueno, como estáis viendo ahora mismo, estoy por fuera de la zona prohibida, digamos que es el spawn contrario donde están todos los bots. Esto no es el glitch en sí, pero sí decirte que esto es un pedazo de truco muy bueno que te voy a enseñar al final, bueno, más o menos entre el medio del vídeo, pero decirte, por si no lo sabes y por si no estás viendo claro, que ahora mismo estoy en la zona prohibida y no estoy muriendo porque no tengo el contador ese que nos sale de 10 segundos o de X segundos, ¿no? Ya sabéis que cuando salimos por fuera del mapa un poco, el límite no sale lo que es el muro de muerte. Bueno, vamos más detalle luego, fijaros bien. Antes de ir al portal vamos a irnos a ajustes, esto es importante, irnos al sistema y en sistema tenemos que mostrar contenido de la comunidad en sí para poder alojarnos, ya que hay mucha gente que lo tiene no y luego no puede alojarse en el portal. Deciros que bueno, sí, solamente es para la gente que tiene el juego completo, algunas veces sí lo sacan gratis creo, pero deciros que bueno, esta es la manera, vamos a irnos a portal y vamos a poner el código de experiencia que os voy a mostrar aquí un poquito más para adelante y deciros que en este vídeo vais a ver dos bot lobby con dos códigos distintos. Uno que es el primero, digamos que es este primero que vais a ver aquí a continuación, que es este justo, pausáis y lo miráis ahí, le hacéis una instantánea, aunque es este, pero no te vayas aún, porque te voy a explicar cómo hacer que comience también la bot lobby, cómo hacer para empezar, para iniciar, pero también te voy a enseñar unos pequeños detalles sobre cómo asegurarnos de que esta bot lobby va a funcionar. Fijaros cómo me he ido a las partes de servidores de este código y en los servidores veo que hay servidores activos, pero también veo que hay mapas. Y esos mapas también están muy bien. Ahí tenéis el código y le damos a alojar. ¿Por qué digo lo de los mapas y los servidores? Los servidores ya sabéis que al verlo verificamos que funciona bien, funciona perfectamente y también los mapas es para cambiar de un modo a otro de mapa para hacer una estrategia. Fijaros bien porque he puesto una contraseña que es opcional y le hemos dado a alojar. La contraseña ya sabéis que es buena porque dentro de cabe vamos a hacer una bot lobby con un servidor para nosotros solos contra todos los bots. Deciros que bueno, en este vídeo como os he dicho antes os voy a enseñar dos y os voy a dejar el vídeo al final, un vídeo que subí hace 2 días que está funcionando perfectamente y es modo extremo, es muy parecido a esto, a este modo, es parecido, muy parecido, pero digamos que modo extremo. Este no es modo extremo, pero hay un montón de bots y también hay bastantes, muchos más vehículos y tenemos bastantes, muchos más bots aliados, pero deciros como estáis viendo que tenemos todo tipo de vehículos casi y también podemos intercambiar y cambiar de mapa, es decir, como tenemos el control de admin, podemos, si no nos gusta esta pantalla en sí, podemos darle a control de admin y reiniciar mapa, o sea, cambiar de mapa y de esa manera vamos a tener otros mapas mejores, incluso con cazas y también lo que es artilleros, tanques, etcétera. Ahora sí, te quiero explicar también un detalle sobre cómo hago yo para salir por la parte del límite del mapa. Fijaros bien porque se puede estar por el límite del mapa y podemos hacer los tiros súper lejanos y prácticamente los boss no nos detectan porque estamos muy lejos del mapa, pero sí podemos hacer las kills desde muy lejos. Esto es muy importante para la gente que queréis hacer las kills de récord más de 300 y 400 metros. Si tenéis una buena mira podéis hacer lo que son esos pedazos de tiros lejanos muy buenos. Fijaros como en 41 minutos prácticamente en esta partida se acabó la partida porque estuve probando, también deciros que bueno, estuve probando algunos glitches para vosotros, investigando y fijaros bien porque esto es otro mapa y recordar que ahora te voy a dejar con otro vídeo, con otro código que está funcionando perfectamente. Ahora fíjate bien porque te voy a enseñar a cómo salir del límite del mapa y esto es muy bueno porque lo podemos hacer en todos los mapas y buscar una estrategia muy buena para poder acabar con todos los bots mucho más cerca. Y fijaros bien, de esta manera vamos a poner lo que es el ataque de mortero y justamente lo vamos a poner por fuera del mapa donde estamos, donde nos detecta y antes de ser lo que es abatidos por lo que es la zona de fuera, vamos a simplemente interactuar y nos tiene que pillar con la interacción aquí, lo que es en el ataque de mortero, como estáis viendo, para tirar los morteros. Vamos a poner justamente ahí, pam, y ahora resulta de que ya no tenemos el límite, nos hemos quitado el límite. Esto es un glitch muy bueno que podéis utilizar como estrategia tanto en partidas online, ya sabéis, en Battle Royale, en muchos sitios, porque se ha comprobado, funciona perfectamente, como estáis viendo, la verdad es que nunca lo he visto, pero podemos salir por el límite del mapa y de esta manera buscarle y darle la vuelta un poco a lo que es el vídeo en sí, a lo que es el glitch en sí.
Hola a todos, soy ProLiGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal, un nuevo portal con un nuevo código funcionando en Battlefield 6 para poder sacar XP, como estáis viendo, incluso poder quedarse en AFK, que te voy a enseñar más adelante. También he conseguido los retos y, como estáis viendo, una auténtica pasada con el punto del pase de batalla en 60 minutos, que es lo máximo que se puede estar en esta partida. Pero te voy a enseñar luego también a cómo poder estar en AFK si te cansas después de media hora, por ejemplo, para que no finalice la partida. Eso sí, recuerda un like, que eso no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho, o sea que suscríbete también si no lo estás y deja tu like para apoyar y seguir subiendo los mejores glitches de Battlefield 6. Deciros que también estoy jugando a Black Ops 7, a Call of Duty Black Ops 7 en zombies. Si os gusta y si os interesa, bueno, también estoy subiendo muchos tutoriales de los glitches, los mejores, la verdad. Y como estáis viendo aquí, ahora vamos a hacer lo que es la lobby y te voy a explicar antes que nada que debéis de darle ajustes a la ruleta de drenaje, iros a sistema y sistema mostrar contenido de la comunidad. Debéis de dejarlo en sí para poder alojaros, ya que muchos lo tenéis en no y luego no podéis verlo. Lo siguiente ya sería entrar a lo que es el apartado de portal y buscar una experiencia con un código que te voy a dejar aquí adelante, que también quiero dar las gracias al creador desde aquí. Pero a todos vosotros recordar que es muy importante dejar un like y un me gusta, ya que he tenido que volver a instalar este juego otra vez para todos vosotros porque me habéis pedido nuevamente algún código funcionando. Y aquí te lo voy a dejar sin corte ninguno. Prácticamente vamos a poner ese código de experiencia que tenéis abajo. No te vayas aún, porque te voy a enseñar cómo empezar y comenzar la partida. Antes que nada te voy a enseñar los servidores. Esto es una manera de verificar que hay gente jugando. Después de eso nos vamos a ir a alojar. Fijaros bien, porque también tenemos bastantes mapas para variar un poco el juego. Fijaros como a ir a servidores, veo que hay muchos servidores activos, incluso podríamos jugar en esos servidores, pero si queremos un servidor independiente, nos vamos a resumen, nos vamos a alojar y aquí abajo vamos a poner una contraseña opcional, como dice ahí, para simplemente que no se una ninguna persona a nosotros, simplemente que nosotros estemos jugando contra todos los bots. Una vez que estemos aquí, debes de darle a alojar, no te vayas aún, porque hay personas que no le empiezan la partida y te voy a enseñar cómo hacer para comenzar la partida, ya que te pide personas para jugar, ¿vale? Pero en este caso te voy a enseñar un truco, un glitch, pequeño glitch que hay, que mucha gente no lo sabe, y aquí finaliza la bot lobby para él y dice que no funciona. No, sí funciona. Fijaros bien, 0 de 64. Cuando tenemos esto y no nos carga la partida, tenéis que darle al botón de opciones. Ese botón de opciones simplemente ahí se queda un poco rayado, pero no os preocupéis, simplemente le das al botón de opciones hasta que os salga control de admin. Una vez que os salga control de admin, debéis de darle a reiniciar mapa, o sea, perdón, siguiente mapa, y de esa manera vamos ya directamente a jugar con todos los bots. Como vais a ver aquí, sí que hay bots, lo único que están en los artilleros y helicópteros, y también hay en los tanques, pero si matamos a lo que están, el conductor, no, el piloto del artillero, vamos a hacer las kills directamente apuntando lo que es al bot, al piloto, a los pilotos, a los copilotos, y de esa manera vamos a hacer lo que más kills y más puntos. Recordar que también para farmear muchos puntos aquí, como veis, podemos coger nuestro francotirador, podemos coger lo de tiro de mortero, este es buenísimo, porque más adelante te voy a enseñar cómo dejarlo simplemente en AFK. Digamos, bueno, te voy a enseñar desde aquí, te voy a explicar cómo se hace prácticamente para quedarte en AFK si te cansas de disparar o si te cansas de matar con el artillero. Deciros que aquí tenemos tanques, vehículos, como veis, y sí son fáciles de matar. La verdad que es una pasada, porque tenemos casi como si fuera baja instantánea, como si fuera modo extremo, y deciros que es una auténtica pasada. Ahora sí te voy a dejar con el vídeo, pero recuerda que para quedarse en AFK con el mortero, simplemente debéis de plantar el mortero y debéis de dejar lo que es el botón de disparar o el botón de lanzar esos morteros pulsado, ¿vale? Yo en este caso estoy en PlayStation 5 y dejo el gatillo pulsado y meto un cartoncito para que no vuelva a levantarse. De esa manera puedo quedarme en AFK tranquilamente con el mortero, lo que es en mi zona, y así no seré expulsado por inactividad y la partida finalizará después de 60 minutos. Deciros que de esa manera vamos a subir el pase de batalla muy bien en AFK y vamos a subir XP farmeando. También subimos de nivel las armas, como habéis visto en el principio del vídeo, y bueno, simplemente probarlo y ya me comentáis. Recordar activar notificación del canal porque estoy trabajando en ello. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.